Buenas tardes, espero se encuentren bien. Tengo un mensaje antes de comenzar con esta clase. Son las 6:20 del día miércoles 22 de abril. Hasta esta hora solamente he recibido la tarea de uno de sus compañeros. No voy a pelear, simplemente voy a mencionar que hacer estas clases no es tan fácil como ustedes creen, ¿vale? No es cosa que me tome solamente 30 minutos en buscar información, grabar el video y editarlo. Entonces, en vista de eso, tienen hasta el día de mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, para enviarme la tarea de la clase pasada. Alumno que no me envíe esa tarea tiene un punto menos en este parcial, un punto menos sobre la calificación final. Quisiera entender que a lo mejor se puede deber a un error de internet que ustedes tengan, ustedes ya me lo van a aclarar y demás, pero si no es así y si solamente no están haciendo la tarea porque pues no les interesa, ¿vale? Les propongo eso, ¿ok? Tienen entonces hasta mañana a las 6 de la tarde para enviarme la tarea de la clase pasada y la tarea que les voy a dejar hoy. Persona que no me envíe la tarea de ayer tiene un punto menos sobre la calificación final. Gracias. Bien, ahora sí procedo con la clase del día de hoy. Ya habíamos dado ya por terminado el tema de los virus, ¿ok? Y vamos a involucrarnos un poco más en lo que es la clasificación de los seres vivos. Antes de empezar como tal, voy a volver un poquito al tema de los virus, ¿ok? En este caso, es estudio de caso, el origen de un asesino. Una de las enfermedades del mundo también es una de las más misteriosas. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, surgió aparentemente de la nada, y cuando se reconoció por primera vez en los inicios de la década de los 1980, nadie sabía cuál era su causa ni de dónde provenía. Los científicos compitieron para resolver el misterio y al cabo de unos años identificaron el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH, como el agente causante infeccioso del SIDA. Una vez identificado el VIH, la atención de los investigadores se volcó hacia la cuestión de su origen. Para encontrar la fuente del VIH fue necesario aplicar un enfoque evolutivo. Preguntar de dónde proviene el VIH en realidad es preguntarse qué clase de virus fue su antecesor, cosa que ya hemos visto en clase. Los sistemáticos, que son los biólogos que se encargan de estudiar estas partes de las líneas evolutivas, buscan establecer categorías de organismos de acuerdo con su historia evolutiva. ¿Ok? Cuando un sistemático llega a la conclusión de que dos especies están relacionadas entre sí, significa que comparten un ancestro en común, reciente a partir del cual evolucionan. Caso que ya también les he explicado muchas veces en las clases presenciales. Los sistemáticos que exploraron la ascendencia del VIH y descubrieron que sus parientes más cercanos no se encuentran entre los demás virus que infectan seres humanos, sino entre los que infectan a los monos y los antropoides. A los monos, y es decir, también a algunos simios, orangutanes, gorilas y demás. ¿Ok? Entonces, el virus, de algún modo, pasó de los antropoides, o en este caso simios, cualquier simio que ustedes se puedan imaginar, a los humanos. Las investigaciones han permitido concluir que el pariente más cercano del VIH es una cepa viral que infecta a una subespecie de chimpancé que habita en espacios limitados en África Occidental. Por algún modo, el virus viajó de los simios o de los chimpancés hacia los humanos, ¿ok? Y esto más que nada es por la gran cercanía evolutiva que poseemos ambos. Una vez dicho esto, procedo a la clase como tal. ¿Cómo se nombran y clasifican los seres vivos? Una vez dicho lo del caso, procedo ya para que me entiendan un poquito por qué mencioné a la sistemática. Bien, ¿cómo se nombra y clasifican los seres vivos? La sistemática es la ciencia que estudia la filogenia o la historia evolutiva, ¿vale? Los que se encargan de estudiar la sistemática son sistemáticos y ellos dan nombre a los organismos y los clasifican en categorías sobre la base de sus relaciones evolutivas. Tenemos una clasificación que ya está determinada desde hace muchos años, el cual es dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Un ejemplo de esto es el caso del jaguar. El dominio es el Eukarya, el reino es Animalia, el filum es Chordata, la clase es Mammalia, el orden es carnívora, la familia es Felidae, el género es Panthera y la especie es Panthera onca. Cada ser vivo va a tener como esta lista de características siempre. En el caso de los humanos es dominio Eukarya, reino Animalia, filum Chordata, clase Mammalia, orden Primates, familia Hominidae, género Homo, especie Homo sapiens. Si nos basáramos en esto, cada dominio tiene muchos reinos. ¿Ok?
Cada reino contiene muchos phylums, cada phylum contiene muchas clases, cada clase posee muchos órdenes, cada orden posee muchas familias, cada familia posee muchos géneros y cada género puede poseer muchas especies, ¿vale? Así de complejo es la clasificación de los seres vivos. Cada especie tiene un nombre único constituido por los dos elementos, el género y la especie, que es lo que ya indiqué anteriormente, ¿vale? Cada género incluye un grupo de especies muy emparentadas entre sí. El nombre científico de una especie se forma a partir de las dos categorías más reducidas, que es la del género y la especie. A medida que se desciende en la jerarquía, hay grupos más reducidos, por lo que hay mayores ancestros en común cuando se desciende. Es decir, en el caso de género Pantera, tenemos a la especie Pantera onca, que es el jaguar. También tenemos a la especie Pantera leo, que es el león. Entonces, tanto el jaguar como el león comparten un ancestro común, ¿ok? Y sí están relacionados más entre sí. Cada nombre científico es único, por lo que al decir el nombre se elimina cualquier ambigüedad o confusión. Es en el caso de los cocodrilos. Si tú me dices que es un cocodrilo, pues puedo confundirme y decir, pues es que ¿qué especie de cocodrilo estás hablando? ¿Vale? Debido a que el nombre científico es único, si tú me dices cocodrilo moretti, yo te puedo decir, me estás hablando del cocodrilo de pantano. Si tú me dices cocodrilo niloticus, entonces yo te digo, bueno, me estás hablando del cocodrilo del Nilo. El nombre científico va a ser una gran herramienta para todos los biólogos, porque una vez diciéndonos el nombre científico, ya sabemos de qué especie nos estás hablando. Algo muy importante, y eso es algo que ya les mencioné en clase, los nombres científicos siempre se escriben subrayados o en cursivas, ¿ok? Para determinar que estás hablando de un nombre científico. La clasificación se originó como una jerarquía de categorías. Aristóteles, ya se los había mencionado una vez en clase, fue el primero en formar un lenguaje lógico para clasificar a los seres vivos. Clasificó de acuerdo a su complejidad estructural, al comportamiento y al grado del desarrollo que los organismos tenían al nacer. Clasificó cerca de 500 organismos en 11 categorías. Y es una clasificación que duró durante muchos años, ya que 2000 años más tarde Carlos Linneo se basaría en la clasificación hecha por Aristóteles y pondría los cimientos de una clasificación moderna. Colocó a cada organismo en una serie de categorías dispuestas jerárquicamente sobre la base de su semejanza, ¿ok? Es decir, qué organismos se parecían entre sí. Es decir, él como tal fue el primero en dar los nombres científicos a las especies que él iba investigando. 100 años más tarde, Carlos Darwin publicaría El origen de las especies y demostró que pues todos los organismos estaban emparentados entre sí por un ancestro en común. Es ahí donde todos los sistemáticos entran, ¿ok? Y los sistemáticos generalmente se proponen a reconstruir el árbol de la vida, pero no pueden mirar hacia atrás. No es como que puedan tener una máquina del tiempo y viajar hacia el pasado para decir, este organismo se relacionaba con esto. Y en base a esto, ellos se basan en semejanzas que ellos ven a lo mejor a simple vista. Pero no todas las semejanzas que son visibles a simple vista nos quiere decir que esos organismos se puedan estar relacionando entre sí, ya que existe un fenómeno conocido como la evolución convergente. En la búsqueda de similitudes, los biólogos examinan características de diferente índole, ¿vale? Tienen que hacer características más a fondo. Una de ellas es la anatomía, la cual juega un papel clave en la sistemática. Los sistemáticos examinan detenidamente las similitudes en cuanto a la estructura corporal externa e interna de muchos organismos, en este caso el esqueleto. Y esto es una foto que ya se las había pasado. Un ejemplo es la homología, ¿no? Tanto de la ballena, la rana, el caballo, el león, el humano, el murciélago y el ave, ¿vale? Si observamos bien, los huesos que forman el brazo de estos organismos son los mismos en realidad en cada uno de ellos. O todos somos vertebrados, ¿ok? Otro ejemplo son las semejanzas moleculares. Las semejanzas moleculares, cuando Darwin publica su trabajo, pues son trabajos que no se podían realizar, ¿okay? Porque se requería mucha tecnología para poder hacerlos. Pero a partir de 1980 los estudios han ayudado mucho en cuanto a los estudios evolutivos, porque ya podemos analizar el ADN como tal. Actualmente los sistemáticos tienen la posibilidad de usar una secuencia de DNA para investigar el parentesco de diferentes tipos de organismos. ¿Ok? ¿Qué organismos sí están relacionados entre sí? Las especies estrechamente relacionadas tienen secuencias similares de ADN, obviamente. Y las semejanzas no solamente se van a quedar en el ADN, muchas veces también se van a observar en los cromosomas. Por ejemplo, los cromosomas de los chimpancés y de los humanos son cromosomas casi idénticos. De hecho, los chimpancés comparten el 98% del genoma humano.
Asimismo, estas investigaciones nos permiten saber hace cuánto pudo haber surgido una especie, como es el caso del ser humano, ¿no? Que año tras año generalmente se plantea más años en los que ha surgido. Primero se hablaba de cientos de miles de años, ahora hablamos de 500.000 años aproximadamente, desde que surgió el ser humano como tal. Hablo de la especie Homo sapiens, ¿vale? Gracias a estos estudios y gracias a la tecnología de hoy en día es que podemos observar todas las similitudes entre ciertos organismos. Y la más impactante en este caso son las homologías. ¿Ok? Tenemos, ya les había explicado, el caso de los huesos o el caso del desarrollo embrionario en muchos organismos. Bien, eso sería todo por esta clase. Por favor, no salgan de casa, estamos en fase 3. Hay que tener mucho mayor cuidado. Entonces, por favor, no salgan, ¿vale? Para esta clase, por favor, les pido me hagan un apunte de las diapositivas que les acabo de mencionar. Ojo, no quiero que copien y peguen como tal las diapositivas, por favor. Por algo también yo estoy hablando y estoy pasándoles datos que también son de vital importancia, ¿vale? Si es necesario que vuelvan a oír la clase, óiganla, ¿vale? Pero hagan un apunte bien y correcto. Quiero ese apunte y aparte, por favor, les voy a pedir que me investiguen qué es una convergencia evolutiva y que me muestren por lo menos 3 ejemplos de una convergencia evolutiva. Obviamente todo esto en su cuaderno, por favor envíenme fotos claras y demás. Algo que quiero añadir también es que si tienen alguna duda con respecto a la clase, por favor pueden hacérmela saber, ¿ok? Me lo pueden enviar por correo a la hora de enviar sus tareas y demás. Y ya yo trataré de solucionar esa duda. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, entreguen la tarea de la clase pasada. Sobre la pretencia no hay engaño. Gracias.